representantes de su paciente. ¿Ok? Por ejemplo, su paciente no ha tenido dolor muscular y han visto que no ha habido dolor a la palpación en ningún músculo, simplemente mencionan, ¿no? Se realizó la palpación, no se identificó ningún dolor en ningún músculo de la palpación, ¿no? O en todo caso, si han encontrado dolor en los maceteros o en los temporales, identifican y exponen: el paciente presentó dolor a nivel del músculo macetero o a dolor del músculo temporal, ¿no? Anterior, posterior o medio. La siguiente semana que van a exponer su caso clínico, cada uno tiene que traer a su paciente, si es que este paciente no es de acá. Todo lo que exponen se va verificado de su paciente. Si su paciente presenta, por ejemplo, un dolor, ¿no?, a nivel del macetero y ustedes lo han registrado como si no hubiera dolor, entonces son puntos menos, porque prácticamente todo su diagnóstico estaría mal. ¿Ok? Por eso tienen que hacer una buena ocultación. Cuando exponen el caso clínico del paciente, siempre inician con el nombre o la afiliación del paciente. La fase inicial de su paciente es su afiliación. En este caso nosotros no nos vamos a ahondar en decir mi paciente se llama tal, tiene tantos años, no. Les presento a mi paciente, se denomina Leighton, y ya tiene 30 años y de frente. ¿Cuál es el motivo de consulta? Presento malestar y quiero saber qué tengo. ¿Ok? Entonces hablamos sobre sus enfermedades actuales, ¿no? En este caso él a nivel sistémico no presenta ninguna enfermedad y tampoco está refiriendo a tomar medicamentos. Ustedes tienen que ahondar en sus pacientes si, por ejemplo, tienen algún problema, sea de diabetes, hipertensión, hoy en día que son problemas emocionales como ansiedad, depresión, estrés, etc. ¿Ok? Y si por ahora está tomando algún medicamento, también tienen que colocarlo. Tienen que hablar, acá faltan, por ejemplo, los antecedentes personales, si es que ha sufrido alguna operación, alguna enfermedad, ha sido hospitalizado o no, etc. Antecedentes odontológicos. En este caso, este pacientito presentó un tratamiento de ortodoncia hace 2 años. Refiere que desde el inicio de su tratamiento tuvo dolores muy fuertes que le causaba estrés y cefaleas constantes, que quiere decir dolores de cabeza constantes. Masticaba solo por un lado durante los años de tratamiento, o sea, durante la ortodoncia solo ha podido masticar por un solo lado, porque tenía bastante dolor. ¿Ya? Y durante esta época ha empezado a escuchar sonidos entre los dientes. Todos los antecedentes que ustedes consideren importantes y relevantes para su caso clínico tienen que ponerlo. En el cuestionario de salud, evidentemente mencionamos todo lo que, resalten todo lo que les han respondido sí, y inmediatamente nos vamos al resumen de nuestro cuestionario. ¿Qué quiere decir? Nuestro paciente manifiesta tener cefaleas constantes cuando se estresa o hace mucho esfuerzo. ¿Ok? Manifiesta escuchar ruidos cuando se siente estresado. No tiene dificultad para abrir la boca, por lo contrario siente que abre demasiado. Él manifiesta rechinar y deslizar sus dientes de un lado a otro cuando está estresado. Hace 2 años tuvo un traumatismo en su trabajo donde le dieron 6 puntos. Datos relevantes. No estoy mencionando aquí, paciente no refiere tener dolor de cabeza, paciente refiere no haber tenido ningún golpe, no. Todo lo que no tiene lo omitimos, solamente lo que presenta el paciente. Por eso son 15 minutos que ustedes solamente pueden hablar. Examen clínico de frente. La primera parte es lo que nosotros conversamos con nuestro paciente antes de ir a la investigación de examinarlo clínicamente. Hasta eso, lo único que nosotros hemos dicho o hemos recolectado es todo lo que el paciente nos ha dicho hablando. A partir de este momento es cuando nosotros recién estamos empezando a ver los dientes, a auscultarlo, a tocarlo, entonces por ende es donde vienen los términos más clínicos. ¿Ok? Tras haberle hecho su examen, que tienen el cuestionario, que ya les dije en una de las historias clínicas, van a ver el estado general de nuestro paciente. Aparente buen estado general, nutricional,
de hidratación y el hotel. ¿Ok? Signos de hábitos. ¿Qué hábitos han presenciado en sus pacientes? Si tiene onicofagia, tienen que estar viéndolo durante su clase para ver si se muerde lapiceros o se muerde las uñas. ¿Ok? Porque una persona no es consciente de los hábitos que tiene. En este caso, él desliza la mandíbula de un lado a otro cuando está estresado. Se relaja sacándose conejos de la articulación y duerme del lado derecho. Tipo de respiración mixta, puede ser bucal, nasal o mixta. Color de piel y fascia. Tipo corporal, ectomorfo, endomorfo, mesomorfo. Recuerden que las fotografías siempre son con ropas holgadas. Esto, por ejemplo, está mal, porque con una chopa yo no puedo identificar cuál es su tipo corporal. ¿Ok? Examen postural, de igual manera. La fotografía ya hemos dicho que tiene que ser con ropa pegada, más o menos así, y todo el cuerpo completo, que se vean los pies. Examen facial frontal. Bueno, esta es la forma de la cara. Si se dan cuenta, la fotografía es recta. No estamos tomando la fotografía de abajo para arriba, porque he visto casos clínicos que han tomado mal sus fotos frontales, o incluso tienen en el caso clínico fotos que están bien y han puesto fotos que están mal. Así que tienen que cambiar eso. ¿Ya? Lo que sí o sí se les está pidiendo en su caso clínico es hacer este índice facial. No lo he visto en todos los casos clínicos, así que tienen que agregarlo, por favor. El índice facial lo pueden analizar en la fotografía si es que está bien tomado, o de lo contrario, mídalen en su cara la altura facial y el ancho facial y saquen para ver si es meso, dólico o braquio. ¿Ok? Luego de haber hecho nuestro índice facial, nuestra simetría facial, identificar si es asimétrico o no es asimétrico, hacemos nuestra evaluación de quintos, que si por si no lo saben dónde está en el libro de Fradiani, que también está en el Drive, por favor, y evalúan los quintos faciales, si son proporcionales, no son proporcionales, si tiene el ancho comisural proporcional y el ancho nasal aumentado o disminuido. Igualmente el análisis de los tercios, ¿ya? Y una vez que ya hemos hecho nuestro análisis facial, pasamos al análisis de perfil. En este caso, el perfil es desde la punta de la nariz, labio superior, labio inferior, punta del mentón. Estoy viendo líneas que me están tomando la nariz. Si imagínense que es narizón, ¿cómo me va a salir ese perfil? Bien inclinado, ¿no? Entonces la nariz no cuenta en la examinación. Esto es para ver más que nada si nuestro paciente tiene un perfil normal, un perfil convexo, un perfil cóncavo. Los que son clase 3 esquelética, ¿qué tipo de perfil tienen? Cóncavo. Porque tienen cuál más prominente, el mentón. Y si es una clase 2, convexo. Y ya está. Entonces más o menos tienen que correlacionarlo. Si es perfil hipo, hiper o normodivergente de acuerdo al crecimiento mandibular. ¿Ok? Y pasamos a lo más importante, que vendría a ser el análisis de los 4 elementos del sistema estomatológico. Prácticamente lo que ustedes se van a enfocar en analizar: la oclusión, ATM, muscular y periodonto. ¿Ok? Entonces, el análisis funcional de la oclusión es prácticamente lo que ya hemos estado viniendo a hacer. Van a presentar su PPT, van a grabar su video de su paciente haciendo el recorrido lento de su paciente en apertura y cierre. De igual manera, ustedes proyectan un punto medio en la nariz, un punto medio en el mentón, tienen un hilo y ven el recorrido mandibular de su paciente y lo grafican. Si es una desviación corregida o si es una desviación no corregida, ¿ok? ¿Y hacia qué lado va? ¿Hacia la derecha, hacia la izquierda? ¿Ven el deslizamiento de la mandíbula? Entonces, ustedes van a evidenciar con videos este tipo de análisis, ¿ok? Posterior a ello vamos a hacer las fotografías del patrón protrusivo, ¿ok? La desviación protrusiva, y para ello, si es que tu línea media no coincide con tu línea media inferior, tienen que proyectar la línea y ver la desviación. De lo contrario no van a poder hacer un buen análisis.
Overjet y overbite, creo que ya todos sabemos esto, ya lo hemos estado viendo. ¿Esto qué vendría a ser? Overjet, overbite. Ajá. Muy bien. Me sorprende, lindos. Y ya está. Entonces no se olviden que tienen que poner su referencia, si es la pieza 1.1 o si es la pieza 2.1 que están tomando como inclinación. Por ejemplo, en este paciente pueden ver facetas de desgaste. Tiene 30 años y tiene facetas de desgaste de una persona de 70 años. ¿Qué problema estamos viendo? ¿Ah? Una atrición. Ya, pues sí. Entonces miren esas facetas de desgaste. ¿Ya? Y lo que mencionábamos al inicio, el paciente se preocupa porque abre mucho la boca. ¿Cuánto mide? 62 milímetros. ¿Cuánto es lo normal en patrón de apertura? 45. 45 a 50, 51, 52, más o menos. Miren cuánto es. Casi un centímetro más. Y recién tiene dolor cuando se le hace una apertura asistida, que solamente es 1 milímetro más. ¿Ok? Entonces ahí ya tenemos que estar empezando a correlacionar los datos que me dice el paciente con los datos que yo estoy examinando clínicamente. ¿Ok? Muy igual, movimiento de excursión a la derecha, 11 milímetros. A la izquierda igual, 11 milímetros. Tiene nomás dolor en la derecha, entonces tenemos que ir sospechando de alguna lesión en la derecha. Protrusión 12, recuerden que tienen que agregar. ¿Qué tienen que agregar acá? El overjet. Muy bien, el overjet tiene que agregar acá. Pasamos después de analizar esto, los rangos mandibulares, ATM. ¿Ok? En este caso van a ver lo que el paciente decía, que se sacaba conejos de ATM. Era un hábito que él tenía para relajarse. Empezamos. Empieza. ¿Me escucharon? ¿Me ¿ok? Entonces él realizaba este hábito para poder relajar su musculatura porque cuando se estresaba sentía que lo tenía todo tenso. ¿Okay? Empezamos. Era un hábito que lo hacía cada 2 o 3 veces. Empieza. Ok, y si ustedes pueden observar, ya le abre fuerte. Miren la prominencia de cierra su ATM, cómo salta. Una vez más, por favor. Sí. Cierra. Una vez más, por favor. Ya, cierra. Entonces, ahí ya vamos comprobando que si por ahora hay un ruido y hay un movimiento constante, 2 a 3 veces al día, ¿qué podríamos generar? Claro, una subluxación, un desgaste a nivel condilar. ¿Ya? Entonces ya. Hemos palpado, entonces empezamos a palpar ATM para ver si hay artralgia o dolor. Dolor hay en el polo lateral, en postural, en máxima apertura, prácticamente en todo. Y en la zona retrocondilia igual, postural y máxima apertura. O sea, ya había un dolor de ATM, de por sí. Pasamos a componente neuromuscular. Igual, cuando mencionamos a nuestro paciente vamos a evidenciar con fotografías y vamos a ver dónde ha habido dolor, en el temporal anterior derecho o izquierdo, en la región submandibular y en la región del asteriodiástano. Eso, por ejemplo, no está en su historia clínica y cuando ustedes quieren agregar una examinación más de su paciente, tienen que evidenciarlo con un artículo científico. ¿Ok? Pueden ustedes buscar en investigación científica algún tipo de ocultación adicional que quieran hacer a sus pacientes y que ustedes consideran relevante. Sería bueno acá, porque yo sé que son varios músculos, hacer una presentación de todos los músculos que han examinado y al finalizar un cuadro si es que han tenido dolor o no han tenido dolor y qué músculos han sido, para que tengan un resumen como tal. Entonces, viendo acá, ya tenemos musculatura alterada porque presenta dolor, tenemos ATM alterado porque tiene también dolor, sonido, ¿no? Y pasamos a la oclusión dentaria como tal, que es prácticamente lo que hemos venido haciendo durante todo el curso. El famoso río
el análisis tridimensional de interarcada que hemos hecho en la primera unidad, donde ustedes han visto si la oclusión de su paciente es óptima o es deficiente, es colapsada, etc. Acá lo que nosotros podemos observar son las facetas de desgaste, ¿no? Prácticamente sus dientes son como si fueran planos, no hay cúspides, ¿no? Ahora lo que tenemos que ver también son líneas parabólicas de nuestros pacientes, tanto superior como inferior. Overjet y overbite, nuevamente mencionarlo. ¿Ya? Si hay acople, no hay acople, ¿ok? Relación canina, así como también la relación molar. Por ejemplo, esta es relación canina de la 1-4, este es de la igual, del overjet, overbite, y del otro lado, igual, overjet, overbite. Relación molar, ¿ok? De ambos lados. Punto de contacto, eso también ya lo hemos visto y ustedes ya tienen que haber identificado a su paciente, su punto de contacto, ¿ok? Deslizamiento, tienen que identificar cuánto desliza su paciente, por ejemplo. Esto es en relación céntrica y cuánto desliza de relación céntrica a máxima intercuspidación. Para ello, ya hemos visto que una vez que están en relación céntrica pueden trazar una línea acá, otra línea acá, una línea que proyecte, cosa que cuando termina de hacer su movimiento de deslizamiento, con su sombra miden cuánto ha deslizado. ¿Ok? Y vienen los análisis de posición. Por ejemplo, cuando hacemos protrusión, la guía de protrusión, ¿qué es lo que tiene que desocluir? Los posteriores desocluyen y solamente funcionan los anteriores. Esta es la oclusión mutuamente protegida. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros masticamos o nosotros realizamos la masticación de nuestros alimentos, ¿hay alguien? ¿Me entra? Cuando ustedes realizan la masticación no lo hacen. No. Ustedes mastican llevando la mandíbula hacia adelante y hacia atrás. Por ende, tiene que haber una desoclusión como tal. ¿Quién? ¿Tú eres de la tarde? Entonces, tienen que evidenciar su fotografía. Si tiene interferencia, tienen que mencionar su interferencia. Entonces, no estaría bien. Por ejemplo, si tiene una desoclusión anterior. Desoclusión canina. Tenemos contacto de canino, pero también tenemos contacto del mismo lado, por ende sería una función de grupo. ¿Ok? Si fuera del otro lado, ¿qué sería? Si yo estoy deslizando hacia la derecha y tengo contacto en la izquierda, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama ese contacto? Si yo desocluyo para la derecha, estoy haciendo mi guía canina derecha y tengo contacto en la izquierda. ¿Interferencia? Interferencia. ¿Ya? Y si tengo contacto acá, en la derecha, y también tengo contacto en mis premolares, ¿cómo se llama eso? Función de grupo. Tienen que manejar esos términos, chicos. De igual manera acá, en la izquierda, tienen que evidenciar si es que tienen interferencia o no tienen interferencia o si tienen función de grupo. Listo, con eso finalizamos oclusión. Periodonto. Ustedes ya han realizado su periodontograma, ¿ok? En la mañana les he enviado un artículo que es la nueva clasificación, en la cual en base a ese artículo van a hacer su diagnóstico de periodonto. Lo que ustedes tienen que identificar en su periodonto es inflamación gingival, recesiones gingivales y profundidad de sondaje, que quiere decir si tienen bolsas o no tienen bolsas periodontales. ¿A partir de cuántos milímetros se considera una bolsa periodontal? Más de 5. Más de 5. ¿De 4? 4. A partir de 4. Sí. Si tienes 3, todavía estás en gingivitis. A partir de 4 ya consideran una periodontitis, una bolsa periodontal. Adicional a eso, tienen que identificar si hay inflamación, si hay placa y si hay sangrado. ¿Ok? Y los exámenes auxiliares les va a ayudar para identificar si es que hay recesiones óseas, si es que hay algo más, ¿ya? Y en este caso, por ejemplo, miren, acá el producto de la ortodoncia que he llevado tiene las raíces, ¿cómo la ven? ¿Chiquitas o grandes?
una reabsorción radicular. Ya, miren, son chiquitas. Ya. Y él lo que ha referido es que ha tenido dolor durante su procedimiento ortodóntico. Entonces es producto de las fuerzas. Adicional a él, como él abría mucho, ¿no? Y se sacaba conejos, es que se ha realizado un examen de ATM, que es lo que pueden ver acá, en cierre y en apertura. ¿Ok? Estos análisis de las radiografías, ustedes han llevado imagenología, ¿sí o no? ¿No han llevado rayos X? ¿No han tomado placas radiográficas? Ya. Ahí les han enseñado a hacer un informe de las placas radiográficas, ¿o no? ¿Que no les han enseñado a leer una placa radiográfica? A ver lo que hay. Ya bueno, se supone que les han enseñado. ¿No han aprendido a leer una radiografía panorámica? ¿Han hecho un informe de una radiografía panorámica? Ya, se les va a enviar entonces un PPT o un PDF. Así se le dijo que tenían que hacer eso. Para que puedan... Se les ha dicho. Claro, eso de acá tienen que hacer un informe. Para hacer un informe... A nadie veo que toma nota, ni graban, ni filma. Se lo van a memorizar todo eso lo que se les está pidiendo. Hemos grabado, doctora. ¿Sabes? Tienen que hacer un informe de su radiografía panorámica y no es el informe que les da Caleidos o el centro radiológico que les hemos enviado. Este informe radiográfico tiene un orden y con eso ya les digo todo. Primer orden, de dónde va; segundo orden, hacia dónde se dirige; tercer orden, qué es lo que miras; cuarto orden, qué es lo que miras. Entonces tiene un orden diferente a lo que muestran los centros radiológicos. ¿Ya? Y de acuerdo a eso tienen que examinar qué es lo que dice su radiografía panorámica. De igual manera, si es que han decidido ustedes sacar una radiografía de ATM, también tienen que analizar su radiografía de ATM. Por ejemplo, nosotros sí poníamos esto, pero hoy en día ya no es así. Adicional a eso, tienen que hacer su estudio de modelos montados. Por eso es que ustedes han venido haciendo sus tareas todo el año, donde han evidenciado sus modelos montados, sus modelos, sus imágenes de líneas parabólicas, su análisis tridimensional, su contacto prematuro, que es en este caso, ¿no? Y si en caso ustedes vieran que tienen que hacer un análisis adicional a su paciente, en este caso nosotros hemos hecho el test de Beighton. ¿Qué era el test de Beighton? Para ver hiperelasticidad. Elasticidad, hiperlaxitud, ese es su nombre. ¿Ok? Entonces, en este caso, este pacientito tenía hiperlaxitud. ¿Qué es hiperlaxitud? Flexibilidad. Que tiene más elasticidad a nivel de las fibras colágeno. Por ende, que él puede abrir más, porque ¿qué componente de colágeno tenemos en el ATM? El disco articular. Ya, el disco articular es avascular, está unido por ligamentos, que también son fibras de colágeno, y por ende tiene más elastitud. Ahora, eso no quiere decir que porque sea más flexible voy a yo jugar con mi boca. Por lo contrario, lo desgastas más. Y puedes hasta incluso perforar. ¿Ya? Entonces, en este caso se identifica que el paciente es hiperlaxo. Entonces, analizando todos los diagnósticos, es que nosotros hacemos el diagnóstico de cada área. ¿Ok? ATM, periodonto, componente neuromuscular y ¿qué más? Oclusión. ¿Ok? Cuando decimos que nosotros tenemos un ATM compensado, ¿ustedes saben qué son los trastornos temporomandibulares? ¿Qué son? Alteraciones. Prácticamente alteraciones que se dan a nivel del sistema estomacognativo, ¿no? ¿Y de qué se caracteriza? Por tener el ATM alterado, dolor muscular facial, ¿no? Entonces, a nivel de la articulación, por ejemplo, si nosotros tenemos ruido articular, ¿sería un ATM, un TTM, un trastorno temporomandibular? ¿Sí o no? ¿Por qué? Si nosotros tenemos
ruido articular, un clicking, por ejemplo. Nuestro paciente suena, pero doctor, no me duele. Suena, sí, suena, así cada vez que como suena, pero no me duele. ¿Es un trastorno temporomandibular? Sí, Sí, ¿por qué? porque hay alteración, por algo produce el sonido. ¿Quién dice no? Es como que es normal, puede seguir con sus funciones, pero no interrumpe a eso. Ya. Entonces, prácticamente lo que ustedes han dicho es trastornos temporomandibulares, es una alteración que hay en nuestro sistema, ¿verdad? Entonces, si es que hay un ruido, ¿ustedes creen que sea normal? No. Entonces, a pesar de que no haya dolor, pero ya hay una, no sería una limitación en la función o un sonido adicional, ya es considerado un trastorno temporomandibular. Claro, pero sería compensado. Ya el ATM no sería óptimo, sería compensado porque está ahí, pero no ejerce alguna limitación o una disfunción de la mandíbula. ¿Cuándo esto se complica? Cuando ya hay dolor. Cuando ya hay una limitación o cuando el paciente se cansa, cuando mastica y me duele, cada vez que como me duele acá, me duele acá. Y ustedes identifican que es el ATM. ¿Ok? Pues ahí se volvería deficiente. En este caso este paciente sí tenía dolor. Y adicional tiene los ruidos y adicional tenía que hacer ese movimiento para poder eliminar ese dolor. ¿Ok? Después, periodonto. Si mi paciente tiene recesiones gingivales, pero no hay inflamación, no hay placa bacteriana, no hay sangrado, pero tiene recesiones gingivales. Compensado, ¿por qué? Porque seguro antes no se lavaba los dientes y por eso la encía se retrajo, pero luego se dio cuenta que se veía más su raíz y empezó a lavarse los dientes. Pero si vemos encías rojas, bolsas periodontales, sangrado y todavía vemos ahí toda su comida bien pegada al diente, deficiente, ¿sí? No le tocaste nada y al toque empezó a sangrar. ¿Ya? Y si vemos todavía radiográficamente recesión de hueso, ya pues tenemos que ver que es deficiente. ¿Ok? Ahora, ustedes tienen que identificar, porque va a haber pacientes que van a ver zonas enrojecidas en un solo diente, pero no en todos los dientes, como podemos ver en varios dientes. Entonces ahí tenemos que identificar si es una gingivitis localizada, que es en un solo diente o dos dientes, o es una generalizada que ya es todo. ¿No? Por eso es el artículo que se les ha enviado para ver si está asociado también, porque hay gingivitis que están asociadas a medicamentos. Tienen que leer eso. Hay un agrandamiento gingival y puede ser, no es porque él no se lave los dientes, sino porque está tomando un medicamento que hace que se inflamen las encías. Entonces tienen que identificar todo eso. Componente neuromuscular. Si es que tenemos dolor, a la palpación de nuestro paciente ya estamos identificando una déficit. Si es que hay una limitación en la función, también tenemos que ver que ya es una deficiencia. Imagínense que nuestro paciente llega y dice, me canso mucho comiendo, o estoy comiendo una carnecita muy dura y al toque ya me empieza a doler, ya no puedo comer. Primero que tenemos que identificar qué músculo es el que está generando todo este problema. ¿Qué parte? ¿Dónde está el macetero? Cachete, muy bien. Y ya nos habían dicho macetero acá. Eso ya es demasiado. Ya, entonces tienes que identificar qué músculo. En este caso, el dolor de la palpación acá ha sido en el temporal, en el submandibular y en el pterioideo. ¿Ok? A ver, imaginemos. Si ha sido, por ejemplo, una palpación muscular, pero que no ha sido a nivel del sistema estomatognático de los músculos de la masticación, por ejemplo, ha sido el esternocleido o un cervical, ¿a qué podríamos asociar? Postural. El dolor.
Por ejemplo, hoy en día todo el mundo está con el celular así solo abajo. Y acá prácticamente lo estamos estirando el músculo. O cuando nos estresamos en la computadora y estamos todo el día tipeando, nos duele todo eso, el cuello. Si es que no tenemos una buena ergonomía. ¿Ya? Y bueno, la oclusión, como ya les dije. Si no tenemos una buena canina, no tenemos protrusión, no tenemos no tenemos overjet, overbite, una desoclusión anterior, acople, qué tal si es mordida abierta. Entonces todo eso vamos a identificar si nuestra oclusión es eficiente. O por ejemplo, ¿no? Tiene desoclusión anterior y tiene función de grupo en los costados. ¿Qué sería? Compensado. Porque de alguna u otra forma está desocluyendo porque no tiene interferencia. Pero si tuviera interferencia, ya estaríamos hablando de una deficiente. Porque hay algo que lo limita a hacer su función. ¿Ok? Entonces, analizando los 4 componentes del sistema estomatognático, es que nosotros llegamos a una conclusión final, ¿no? Justamente en su guía de fisiopatología hay ejemplos de diagnósticos de todo el sistema del componente función. Ahora, a ustedes se les ha dado un instrumento que se llama DCTMD, que es prácticamente la pregunta que han tenido hoy día. Aquellos que han realizado su caso clínico y han buscado información sobre el tema, es que han evidenciado este instrumento, ¿no? Este instrumento es prácticamente un resumen de todo lo que ustedes han hecho. Pero prácticamente acá es donde le preguntan a nuestro paciente: señor, en los 30 últimos días, ¿tuvo dolor, sí o no? Si no tuvo dolor, ninguno. Pero si su paciente viene a su consulta refiriendo, me duele ese lado, no sé, ya todos los días vengo sintiendo, pero no tengo ningún diente cariado, o no sé si es algún diente que es producto que me está doliendo la cabeza, entonces ya tienen que identificar qué zona es la que el paciente les indica. Cefaleas, tengo constantes dolores de cabeza, todo, acá a nivel frontal, a nivel temporal, entonces ustedes tienen que identificar si es que tiene dolores de cabeza. Por eso su cuestionario también les pregunta si es que ha tenido dolores de cabeza. Ahora, esto prácticamente es lo que hemos estado viendo: relaciones incisales, sobre mordida horizontal, overjet, overbite, qué referencia tienen, y desviación de la línea media. Prácticamente es todo lo que tienen en su historia clínica. Patrón de apertura, si es recto, si es desviado, corregido, hacia la izquierda o a la derecha. Movimiento de apertura, cuánto mide la apertura sin dolor, apertura no asistida, apertura asistida. Si ha tenido o no ha tenido dolor. ¿Ok? De ahí movimientos laterales, protrusión, lateralidad, si es que ha tenido dolor o no ha tenido dolor. Ruidos articulares, clic o crepitación en apertura, cierre, hubo dolor. ¿Qué es dolor familiar? Imagínense que el paciente venía con dolor y justo le escuchan un ruido articular en la izquierda. Y ustedes le palpan. Y el señor dice: sí, ese es el dolor que yo siento cuando me duele la cabeza. Entonces es un dolor que ya el paciente lo conoce y que tú lo estás provocando y estás comprobando que realmente el dolor es ese dolor familiar. Bloqueo articular es aquellos pacientes que ya abren y ya no pueden cerrar la boca. Una luxación. ¿Ok? Dolor muscular, que es lo que hemos visto, pero en este caso yo solamente veo temporal y macetero y algún polo lateral de atrás. Y adicional, si tú quieres palpar algunos músculos adicionales, habla del mandibular, del submandibular, pterigoideo lateral y tendón de tercero. Nada más. ¿Qué dice acá abajo? Su pregunta del examen: diagnóstico. ¿Ok? Cuando nuestro paciente viene con dolor, ¿ya? Cuando viene con dolor, cuando identificamos nosotros dolor, estamos hablando de un trastorno doloroso. Cuando tiene dolor en la musculatura. Cuando no tiene dolor y estamos hablando del clicking o del ruido articular, se denomina
desplazamiento de disco con reducción. ¿Ya? Hay desplazamiento con reducción y con bloqueo, porque hay algunos que ellos ahorita ya se conocen y se devuelven su mandíbula a su sitio. No, espérame, doctora. Y se mueven, y se rompen. Porque ya conocen su cuerpo. Como hay algunos que no, que ya se quedan con la boca abierta y tienen que ir a emergencias para que alguien le ayude a cerrar su boca. Y les venda. Porque si vuelve a abrir, se vuelve a salir la mandíbula. ¿Ok? Entonces, acá está. Mialgia, que vendría a ser el dolor muscular de la cara. Mialgia con patrón referido, que vendría a ser ¿qué cosa? Cuando yo palpo, se irradia. Exacto. Es como que yo palpé acá y siento un dolor acá, o incluso te dicen, no, pero usted me toca acá, pero también me duele acá. Se irradia, el dolor se irradia. O dicen, no, me duele, pero también siento como si el dolor se me vaya hacia los dientes. O el dolor se me va hasta el oído. Típico, ¿ah? Artralgia, que es el dolor de la ATM, y las cefaleas que vienen atribuidas acá. Ahora, yo he visto que han utilizado este diagnóstico, pero han puesto cefalea atribuidas a ATM. Recuerden que ustedes cuando les palpan y tocan ese músculo y sienten que con ese músculo les da un dolor de cabeza, recién se considera ese diagnóstico. De lo contrario, no se considera como cefalea atribuida a ATM. ¿Ok? Tengan cuidado. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿y cómo yo llego a ese diagnóstico? Porque está yuca, ¿sí o no? Tienen un árbol donde les explica cómo deben llegar a un diagnóstico. O sea, ya acá ya más fácil, ya no se puede. Entonces, ¿han identificado sus áreas de dolor? ¿Viene el paciente? Sí, tiene dolor, exacto. ¿He confirmado mi área de dolor? Sí. ¿Dónde le duele? ¿En el macetero? Ya. ¿Es un dolor familiar? ¿Es un dolor familiar provocado en la apertura mandibular? O sea, ¿qué quiere decir? ¿Que cuando abrió le dolió? Sí. ¿O es un dolor que ha sido palpado? Yo le he palpado y recién le ha dolido. Sí. ¿Confirmaste la localización? Sí, ese es el macetero. Listo. Me voy, mialgia. Diagnóstico de componente neuromuscular o diagnóstico de trastorno temporomandibular. Mialgia. 2 puntos. ¿Qué músculos fueron los que tuvieron dolor? Macetero, temporal, no sé, alguno más que hayan identificado. ¿Ok? No, mi paciente no tuvo ningún dolor a ningún músculo. Entonces me voy a un trastorno intraarticular. No tendría, mi paciente en todo caso, si no tiene dolor, no tendría un trastorno doloroso. Tiene un trastorno intraarticular porque yo he escuchado un ruido. Entonces, has hecho tu historia clínica, has identificado tu ruido articular. Si te dice que no, entonces tienes que buscar otro diagnóstico si es que por ahora tu paciente tiene dolor. Porque tú tienes que darle, tú vas al médico para que te dé un diagnóstico. Así vienen igual, los pacientes te vienen y te preguntan y tú tienes que darle un diagnóstico. No es articular. Entonces, ¿si has escuchado mi ruido articular? Sí. ¿En dónde has escuchado? Un clic en la apertura o cierre, un clic en lateralidad o protrusión, etc. Sí. ¿Has tenido bloqueo? No. Entonces me voy acá. No tengo bloqueo, pero papá. Desplazamiento de disco con reducción. No, sí he tenido bloqueo. Entonces ya tienes que identificar otra cosa, como otra cosa, etc. ¿Ya? Ya la degenerativa yo creo que ustedes no lo van a ver porque ese ya es cuando es más profundo. Tabla de criterios, ya, etc. Alguien de ustedes me preguntó, doctora, ¿puedo hacer las demás encuestas? ¿No? Este cuestionario es un cuestionario muy general y es un cuestionario para investigación. ¿Por qué? Porque hoy en día ya está demostrado que lo psicosocial afecta los trastornos temporomandibular. ¿Qué quiere decir? Que el paciente puede llegar a su consulta con dolor, pero ese dolor ha sido provocado por un trauma, ¿no? Por algo que ellos han tenido, o incluso ustedes están estresados con todo esto de los exámenes, con todo. Para colmo vino su enamorado y les terminó porque no, ya no tienes tiempo, para mí, y terminamos, porque pues tú para estudiar, literal. Entonces entraste en depresión, ¿no? Entraste en depresión, te fue mal en los exámenes, dijiste ya fue todo, ojalá.
y te dio un dolor de cabeza Tenemos fe. enorme. Y yo. Tenemos Entonces, fe, prácticamente este cuestionario lo que te hace es un cuestionario que identifica si tienes algún problema psicosocial, ¿no? Que ha generado la liberación de hormonas como es el cortisol, la adenocortisona, y justo ese origen donde salen las hormonas sale DTM. Entonces, creaste también DTM y te dio DTM. ¿Cómo te puede dar bruxismo? ¿No? Entonces, hoy en día ya se usa este cuestionario que es justamente para evaluar si es que tú también has tenido algún problema psicosocial o no, que también puede estar relacionado a tu área. Entonces, si yo, imagínate, yo he tenido mi ansiedad y justo ahí me he dado DTM, entonces, ¿qué es lo que tengo que abarcar? Primero, que aparte del dolor, ¿no? De que lo que yo tengo de facial, ¿cómo también tengo que afrontar mi ansiedad? Porque si yo elimino mi ansiedad, voy a eliminar el problema del trastorno temporomandibular que estoy generando. ¿Ok? Ya. Listo. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? Esto van a exponer ustedes la siguiente semana. ¿Todos han hecho bien su cuestionario? ¿Tienen alguna duda? Pero en el comercio tenemos que hacer otro PPT aparte, o sea, reduciendo, porque creo que lo que hemos presentado. No, prácticamente ustedes van a exponer su PPT que han hecho ahora. Pero se puede corregir todavía. Claro. O sea, justamente esto de acá es para que ustedes puedan identificar que se han equivocado. De igual manera, la doctora les va a hacer, les va a enviar como que puntos que tienen que corregir, por eso tenían que haber enviado una semana antes, para decirles que tienen que corregir, si hay fotografías mal tomadas, porque hay algunos que tienen sus fotografías mal tomadas, otros que tenían fotografías bonitas y han puesto una fotografía fea justo en el análisis facial, y para el análisis facial tienen que ponerlo mejor. Yo creo. ¿Ya? Entonces, tienen que identificar esos puntos o algún diagnóstico que han hecho mal, ¿no? Ahora, también he visto que hay pacientes que no tienen nada. ¿Qué les van a poner? ¿Qué les van a identificar? ¿Quién ha identificado? Ustedes los pacientes no tienen nada. No, solo tenía un ruido articular cuando cierra. Ya, pues al menos tienen identificado eso. Sí. Tienen que ponerlo como un trastorno, ahora ya saben, tienen que ponerlo como un trastorno, ¿ya? Intraarticular. Ya, pero de ahí todo lo demás. ¿Qué ruido? No ruido, Cristina. Sí, no escuchaba. No he escuchado ningún ruido, Cristina. ¿Cómo es el desplazamiento del disco con reducción y sin reducción? ¿Sabes cómo es el desplazamiento del disco? Hay reducción. Así es. Una consulta. Con respecto a la anterior ficha, el CBTM, hay uno que es desplazamiento del disco con reducción y sin reducción al último. Eso también tenemos que. O sea, ¿a qué se refieren esos dos términos? ¿Cuándo sé que es con reducción? Con reducción es cuando puedes cerrar la boca. Sin reducción es cuando ya no puedes cerrar la boca. O sea, cuando abres Tenemos que rellenar eso. y te quedas con la boca abierta. Ah, ya. Entonces, eso es un desplazamiento del disco que ya no puede retroceder y por ende te quedas con la boca abierta. Y la Doctora, parte- ¿y si en caso no tiene eso, no rellenamos esa parte o sí tenemos que Claro, en rellenar? caso ustedes no tienen un trastorno intraarticular, o sea, no hay ningún ruido, no hay nada ahí, lo dejan en blanco. Pero si es que hay un trastorno doloroso, sí tienen que colocarlo. Doctora, y la parte de bloqueo es cuando la mandíbula se queda quieta, creo, ¿no? Ajá, Inmovilizada. cuando se queda hacia un lado y se demora en regresar. O sea, ellos mismos saben que se han bloqueado y te dicen, espera un ratito, y se acomodan ellos mismos y regresan. ¿Ok? Como pueden bloquearse y ya no pueden saber qué hacer. Ahora, evalúen bien lo que es la palpación de sus músculos, porque yo considero que la mayoría debe tener al menos algún dolorcito muscular. Y más ustedes que son estudiantes y están estresados, por ahí debe haber uno que se les debe haber escapado. Así que palpen bien, presionen bien y pulsen bien. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Pero cuando hay relación clase 3 abierta en cariños, no relleno, Comparando con lo que ha expuesto. Claro, tú puedes ver si es que está muy abierto y es negativo. Ahora, ¿cuál negativo tiene que ser? Porque ahí le pones menos. La distancia es Es negativo, negativa, exacto. tanto en el overlay y en el overlay. Y ahí no habría acople, por ejemplo. ¿No? Ya. ¿Alguna otra pregunta, chicos?
Puedes decir que está mal y que está bien en esto. A eso me también la doctora. De cada uno ya le va a decir. Por eso tenían que haber subido sus PPT, porque si no han subido, prácticamente no saben qué corregirlas y qué tienen que mejorar. Lo que sí, nada, ya me olvidaba. Ustedes se les ha dado en su guía un artículo o un libro que se llama Objetivos de Tratamiento. ¿Ya? Entonces, el objetivo de tratamiento es cómo ustedes van a solucionar el problema, ¿no? Ponte, no han visto guía canina, no han visto lateralidad, entonces, ¿qué podrían hacer ahí? ¿Cómo podrían arreglar la oclusión? Brackets, quizás, un no posible tratamiento. Pero por ejemplo, mi paciente ya usó brackets, pero en un lado su guía canina está bien, pero en el otro no tiene guía canina. Tiene que volver a ir a brackets. ¿Sí? Claro. Es enana. Y a nivel de la articulación, doctora, si mi paciente presenta chasquidos, Tienes que colocarlo ahí, ¿cómo sería el ahora, tratamiento? ¿le duele cuando tiene Tampoco hay bloqueo. tiene que hacerse relajación muscular? Porque ya uno que tiene sus ruidos tiene que aprender a vivir con sus ruidos, no es algo que puedas mejorar. Pero- No hay cirugía, ahí no hay nada. Ya tienes que aprender a controlar sus hábitos, a evitar comidas muy duras, ahí es como que un cambio de hábitos. A evitar morder objetos duros, a evitar